Bueno, y una pregunta que nos hacen continuamente y que está surgiendo mucho hoy en día es a través de otros colegas, de otros medios de comunicación, en donde nos solicitan nuestra explicación de qué está pasando en Suiza. ¿Por qué estos niveles de contagio tan altos? ¿Qué es lo que está pasando? Una respuesta que no únicamente se aplica pues a Suiza, sino a muchos países, es básicamente los niveles de contagio tan altos se deben a esa insensibilidad, a esa inconsciencia ciudadana que ha ocasionado que de un momento a otro surjan estos números gordos de infectados. Porque cuando terminó la primera ola, que se comenzó a controlar, se abrieron las fronteras nuevamente, se aumentó debido a que no se tomaron las precauciones. Pensaron que simplemente con decir se acabó la primera ola, con eso se había acabado el virus. El virus quedaba latente. ¿Qué pasó? Ese egoísmo existencial, toda la gente salió precisamente para esta época de vacaciones, sobre todo acá en Europa, ¿no? Se olvidó las precauciones, se olvidó el distanciamiento social, se olvidó de respetar las distancias. Sí, hay que pensar en todo este comercio que está sufriendo y sobre todo que son los pequeños empresarios que están llevando la peor parte de toda esta situación. Pero entonces, al regresar a sus países de origen o mismo en los países donde se fueron a hacer turismo, como España sobre todo, que es uno de los centros de turismo más importantes a nivel de Europa, y en Suiza, todas estas personas que salieron de Suiza a hacer turismo o que retornaron a sus países de origen en vacaciones, estuvieron en estas regiones donde había estado muy alto el contagio y cuando regresaron no se tomaron las medidas adecuadas. El gobierno de Suiza simplemente se limitó a dar unas recomendaciones basados en una tradición de, digámoslo así, de colaboración de la ciudadanía. Esta colaboración no se presentó. Las personas, muchísimas personas, no todas, creyeron estar haciéndole un triqui-triqui a las autoridades. No respetaron las cuarentenas. Muchos de ellos estaban contagiados, muchos de ellos eran asintomáticos y comenzaron a esparcir el virus. Otra de las situaciones se generó a nivel de las reuniones de grupos, cuando se sale a tomar un café, se sale el fin de semana a bailar, a distensionarse un poco. Estas distancias tampoco se respetaron, no se volvió a usar el tapaboca, que no lo soluciona todo, pero para algo sirve, ¿no? Sobre todo, no tanto para que tú no te contagies, sino que tú no contagies a los demás. Muchos sitios, no todos, hay que aclarar, no tomaron las medidas de salud necesarias, espacios cerrados, aire acondicionado reciclado, en donde ya es de voz populi, las micropartículas son las más perjudiciales y las más contagiosas, se distribuyeron en espacios cerrados. Ahora vamos a hablar de unos cuadros que tenemos acá, de unos estudios que ya existían, que ya se habían hecho a nivel de China, que fue la primera golpeada por este proceso y una de las que primero ha logrado nivelar esos contagios, de mantenerlos a raya. Los dio a conocer al mundo, pero pues la gente no se dio por enterada. Los gobiernos no colocaron la atención precisa porque venía de China, sabiendo que casi el 80% de los artículos, de las cosas que consumen vienen de China. Es una cosa extraña. Y bueno, esta lo encontramos en el país de España, que sacó una publicación para dar conciencia a las personas para que tomen las medidas necesarias. Tanto las personas como en los lugares, en restaurantes, en bares, en los buses, en las reuniones sociales, porque las últimas cifras hablan de que los mayores niveles de contagio en una región como es Fribourg,
el cantón de Fribourg, digamos el departamento de Fribourg, es debido a eso, a las reuniones que se llevaron a cabo por una fiesta tradicional que se celebra allí, el Benichon, pero precisamente fue por eso, no se tomaron las medidas necesarias en estas reuniones, las personas se olvidaron que como por arte de magia existía un virus que se podía contagiar a través de las pequeñas gotitas, las gotículas que expulsan las personas al hablar, porque cuando estamos nosotros hablando, expulsamos esas partículas. Si hablamos más alto, salen más partículas, y si gritamos, el nivel de partículas aumenta. Además, a esto hay que sumar ese egoísmo existencial, o digámoslo así, esa egolatría, el yoísmo personal de los retractores, de aquellos que no aceptan esta nueva realidad del coronavirus, que nos prepara posiblemente para otro tipo de contagios, otro tipo de virus que están resultando en nuestro planeta. Esos negacionistas, a pesar de que muchas personas tomaban las medidas de seguridad, ellos no las tomaban. Así que muchísimos de ellos, comenzaron a atacar a los representantes de los medios de salud, a enfermeras y médicos que solicitaban prudencia, que solicitaban ayuda, auxilio, que solicitaban también una reivindicación salarial como tal por toda esta situación, porque hay personas que les ha tocado turnos de 48 a 72 horas. Cuando estas personas, estos negacionistas, comenzaron a atacar a estas personas, muchos de estos negacionistas comenzaron a caer enfermos. ¿Y a dónde fueron a parar? A esas personas que estaban atacando. Es una cosa, digámoslo así, es una muestra para aprender de la vida, ¿no? Llegaron a congestionar los centros de salud, que esa es la razón por la cual se está solicitando mucha prudencia, porque para dar una atención óptima y dar más posibilidades de vida a las personas y una recuperación pronta, se deben de tener los recursos necesarios. Ellos dicen, al copar nosotros ese número de camas, no vamos a poder dar una atención al 100%. Y van a tener que recurrir a atender a las personas en tiendas de campaña, toda esta cuestión como si fuera, colocámoslo en un escenario de guerra, ¿no? Como las películas que tanto nos gusta ver de guerras biológicas, para los negacionistas, para que les encantan tanto. Hay que tomar conciencia. Esa es la forma en que se puede combatir en este momento. Tomar conciencia. Por lo menos esa es la parte más difícil de este virus. Y ya lo hemos discutido con diferentes personas. No es solamente el hecho de que tú te cuides. Tú te puedes cuidar tu familia, puedes mantener en limpieza total tu puesto de trabajo, tu casa, en fin. Como yo, que yo cargo un Sprite, una mezcla de agua, el límpido que nosotros conocemos, para limpiar las superficies, así yo las haya tocado, dejarlas limpias. Eso es parte de una conciencia ciudadana. Eso es parte de asumir tu responsabilidad como ser humano que vives en comunidad, ¿no? Tú puedes tomar todas esas precauciones, usar tu máscara, pero existen las personas que no acatan ninguna norma. Y tú te ves expuesto a estas personas. Es ahí donde está la causa, el origen, esa falta de conciencia de todos estos contagios desbordantes que estamos viviendo en la segunda ola. Así que hay que recurrir al juicio de las personas. Hoy en día es mucho más difícil, lo sabemos así. Ese es el momento en que todos debemos guiarnos por la razón y las justificaciones que son justificaciones médicas. Ningún político te va a decir con certeza cuál es la realidad médica, científica de lo que está pasando. Ellos velan por sus intereses, nada más. Así que conciencia ciudadana.